Me impresiona mucho el último canto que entonamos, porque nos habla de la vida que en realidad hemos tenido, o nuestra historia de amor que hemos tenido con Dios. Un Padre perfecto, con hijos imperfectos, y nos llama, y nos levanta, y nos pone en una posición, y nos viste con ropas nuevas, ropas de justicia. Eso es impresionante. Quiero hablarles algo de la estructura de nuestra vida o de los cimientos de nuestra vida, que tiene que ver mucho con la estructura, y los cimientos van como de la mano. Vivimos un tiempo diferente, ¿sí se han dado cuenta? Se ha movido la cotidianidad de todos. No hay una persona ahorita en el mundo que no se haya movido todo esto. Toda la estructura de los individuos ha estado moviendo. Pérdidas humanas, pérdidas de fuentes de trabajo, la capacidad a lo mejor de comprar, o de incluso hasta de salir a un café y estar tranquilo platicando, todo se ha perdido. Se ha movido. La estructura familiar también. En muchas partes del mundo la violencia ha aumentado, en México, en muchas partes, la violencia en contra de los niños, en contra de las mujeres, ha estado aumentando por ese encierro que agudiza más lo que hay dentro del corazón. Un tiempo en el que los cimientos de nuestra existencia deben de estar firmes. Al no estarlo, esta estructura de nuestra vida no soportará mucho. Todos hemos escuchado, o de alguna forma nos sentimos relacionados con los cimientos, porque vivimos en una ciudad donde hemos padecido varios terremotos y muy fuertes. Entonces, la mayoría sabemos que los cimientos es lo más importante de una construcción, y sabemos que es la parte fundamental donde toda estructura se sujeta. Dependiendo del suelo y lo que se construye en ese lugar, será el tipo de cimiento que se tenga. También sabemos de los estragos que causan en las construcciones al no tener unos cimientos adecuados. Vemos que las construcciones sucumben o colapsan porque los movimientos telúricos dañan todo esto. Pero pensemos en nuestra vida. Nuestra vida cada día está siendo edificada. Cada día nuestra vida se edifica. Cada situación que enfrentamos, como cuando se pierde un trabajo, cuando existe un diagnóstico de enfermedad complicado, ya sea o hay problemas personales, ya sea con el esposo, con la esposa, con los hijos, con los padres, en el trabajo. Se fijan que ahorita en los trabajos todo el mundo está así con pincitas, porque lo puedes perder en cualquier momento. Entonces ahorita esa estructura también se está moviendo. Y no hablar de los problemas internos que salen cuando esta estructura se mueve. Empieza a salir todo lo que hemos guardado y que hasta ese momento lo teníamos tan escondido que nadie lo había notado. Amargura, dolor, resentimiento, cosas que se van guardando y que no queremos que nadie las vea. Todo eso se mueve y empieza a salir. Por eso vivimos en este tiempo tan peculiar. A veces se comete el error, y en este tiempo lo vemos mucho, que se trata de edificar la vida en lo que se es, en lo que somos, el trabajo que tenemos, los estudios que hemos logrado, lo que tenemos como bienes, en nuestro aspecto.
¿Se han dado cuenta que hay operaciones para los hombres, así para que se les vea los cuadritos de aquí? Hay operaciones ya. Ya no nada más es cosa de las mujeres, también los hombres ya se hacen sus operaciones para que se vean muy atléticos, porque este tiempo basa mucho lo que tú eres en la imagen, en la imagen. Hay hasta implantes para todo, hombres y mujeres, todos ya pueden usar implantes y sin problema, ¿no? Pero porque es el aspecto lo que les da sustento a una persona en este tiempo. Y hasta los likes también. Se sustenta la vida en cuántas manitas para arriba te ponen. Mientras más likes juntes, mejor estás posicionado en la sociedad. Pero no se hable de un comentario que hagan acerca de ti, porque esa misma manita que se fue para arriba se va para abajo y ahí acaba todo el sustento o esos cimientos quedan todos fracturados. De seguro que la mayoría de los que estamos aquí, si no es que todos, estamos pensando, bueno, eso a lo mejor algunas personas sustentan su vida ahí, pero yo la sustento en Dios. Y está muy bien. Pero la pregunta para nosotros es ¿por qué a veces no alcanza todo lo que conocemos de Dios? No alcanza para conectarlo a nuestra vida cotidiana, a lo que nos sucede día a día. Ahí donde se mueve la estructura y la estructura empieza a tambalearse. Todos hemos sentido un temblor de más de 5 grados. Cuando es de 4 decimos, ay, pues ni lo sentí, ¿no? Porque hay días en la vida que a lo mejor ni sentimos que problemas de esos que se arreglan muy rápido, ¿no? Como que se te rompió algo y bueno, pues ya se comprará algo y si no se tiene se reemplaza por lo que hay, ¿no? No hay tanto problema. Pero cuando la estructura se mueve, cuando hay un temblor de más de 5 grados, y se empieza a mover toda la estructura. ¿Se acuerdan del último temblor que hubo en plena pandemia? Yo estaba en la casa de ustedes y me bajé las escaleras y las escaleras se movían todas y no me podía ni agarrar, ¿no? Porque todo se estaba moviendo. Así es cuando estamos enfrentando situaciones complicadas. Pero ¿por qué no alcanza? ¿Por qué nos vemos sufriendo igual que los demás? ¿Por qué nos vemos enfrentándonos al enojo igual que los demás? ¿Por qué nos vemos frustrados igual que los demás? ¿Por qué no alcanza lo que sabemos de Dios? No alcanza a estar conectado. ¿Por qué? Esa es la pregunta para nosotros. ¿Por qué seguimos viviendo en los mismos pleitos que los demás? En las mismas mentiras, en la misma falta de perdón. ¿Por qué nuestros deseos siguen gobernando? ¿Por qué? ¿Por qué no alcanza? ¿Por qué cuando empiezan las presiones sociales o económicas o de trabajo o en la familia, por qué empiezan a salir esas emociones que no se han solucionado dentro del corazón? Nos empezamos a aislar, empezamos a pensar que nadie nos comprende. Una vez hubo una persona que se dejó de congregar porque ella tenía problemas con su hijo y eran problemas fuertes, claro, pero ella decía, es que los veo a todos tan felices y yo no estoy feliz. Entonces, ¿para qué voy? Si nada más me recuerdan mi infelicidad. ¡Qué fuerte! Sin saber que todos pasamos por situaciones complicadas. ¿Estamos de acuerdo? Nadie en la tierra, nadie que ha pisado la faz de la tierra puede pasar desapercibido un problema en su vida. Nadie.
aún estando aislados, así como Robinson Crusoe, no, nadie, él también estaba pasando por situaciones complicadas, estaba solo, nada más. Entonces, sí entendemos esto, pero no alcanza. ¿Por qué a veces nos sentimos así? Incomprendidos, solos, nos aislamos, no queremos hablar con nadie. Y no alcanzamos, como decía, a conectar esas verdades. No sé si se han dado cuenta que repetir versículos y versículos cuando estás pasando en un problema o en una situación complicada no ayuda mucho. No sé si se han dado cuenta de eso. Solamente estarlos repitiendo. Aunque qué bueno que te lo sepas, no estoy de acuerdo, no estoy en contra de eso, al contrario. O el reunirte o escuchar alguna predicación no ayuda mucho. La misma soledad, el mismo dolor, lo mismo que está aquí, lo andamos cargando. Podemos estar aquí y estar pensando en todo lo que estamos viviendo, en lo solos que nos sentimos, en lo pobrecitos que estamos, en todo lo que llegamos a sentir, esas emociones que nos dañan tanto. Cuando llegamos a Dios, muchas de esas ideas de cómo debe de ser la vida con Dios, las traemos aquí en nuestra mente. Cuando nosotros aceptamos al Señor, decimos, bueno, es que la vida con Dios debe de ser de esta forma. ¿Sí? ¿Sí les ha pasado eso? No, es que se oye medio raro el micrófono. Decimos, es que si yo me entrego a Dios, entonces mis problemas se van a solucionar. O a lo mejor les han dicho eso, pero eso no es así. O decimos, no, es que si yo a lo mejor ya me entrego a Dios, entonces Dios me va a dar todo lo que yo le pida. Y tampoco es así. ¿Qué sucede? Porque a veces nos sentimos tan frustrados en nuestra relación con Dios. Me decía una vez una joven que estaba pasando por un tiempo de, ¿cómo les diré?, de lucha interna. Ella estaba entre querer hacer lo que estaba haciendo y no hacerlo, porque sabía que no estaba correcto. Y tenía esa lucha y habló conmigo y me decía, es que estoy muy enojada con Dios, porque yo le he pedido a Dios verdaderamente que me cambie y no me cambia. Había algo en su estructura, en sus cimientos, que no era el correcto. Y es que sucede esto, que podemos sustentar nuestra vida en algo que lo podemos ver como correcto y no lo es. Por ejemplo, sustentar nuestra vida en las obras. Si yo me porto bien y no le hago daño a nadie, me tiene que ir bien. ¿Han escuchado esa expresión que dicen que a las personas buenas les suceden cosas buenas? ¿Se han escuchado esa expresión? Es muy común, pero no es cierta. A personas buenas y a malas a todas nos pasa, ¿no? No, nadie se salva. ¿Qué pasa con esto? Que sí, es cierto que hay una ley de la siembra y la cosecha. Todo lo que el hombre sembrar, eso también, ¿qué? Segará. Siempre va a ser así. Esa ley no hay forma de cambiarla. Pero esta ley es correcta porque nos va a servir para no complicarnos más la vida, que ya es complicada. Si queremos vivir una vida complicada, entonces vamos a tomar decisiones equivocadas y entonces sí, solamente una vida complicada va a ser lo que va a marcar nuestra existencia. Pero el portarnos muy bien o fundamentar nuestra vida en las buenas obras, empezando que no es si yo me porto bien, Dios me va a dar todo lo que yo quiera. Dios no le debe nada a nadie. No es así. No es así.
Y si la sustentamos ahí, cuando viene la enfermedad, cuando no hay trabajo, cuando te traicionan o cuando estás tentado a hacer algo que sabes que no te conviene, vamos a caer, porque no alcanza. Y le estaremos preguntando a Dios, como esta joven, ¿por qué? ¿Por qué tú no me cambias? ¿Por qué yo no cambio? ¿Por qué yo sigo viviendo igual? No saben a cuántas personas se han acercado a mí y me han dicho, ¿por qué si esa persona es corrupta y mala, tiene dinero? La respuesta es, pues porque es corrupta y mala, por eso. ¿Por qué los narcotraficantes tienen tanto dinero? Pues porque son narcotraficantes. Es muy sencillo, ¿verdad? Es por eso. Pero eso no quiere decir que su vida, su interior, esté totalmente pleno. Ese es un abismo, ¿no? No existe eso. ¿Sí me entienden? Porque a veces confundimos nuestro cimiento. Pensamos que el portarnos bien, Dios está obligado a darnos lo que le pedimos. Y no es así. No es así. O la fe o nuestra vida la sustentamos en nuestra fuerza de voluntad. ¿No les ha pasado? ¿Se acuerdan de Pedro? Ahorita vamos a hablar de Pedro. Pedro sustentaba mucho su relación con Jesucristo en base a yo puedo. Sí, yo puedo. Y le echaba muchas ganas, pero al final se veía fracasado. A veces ponemos más nuestra confianza en nuestra fe. ¿Se debe de tener fe? Sí, pero no en la nuestra. No en nuestra fe. Ahorita lo voy a explicar, Ahorita lo voy a explicar. Pero fíjense bien, tenemos mucha fe, porque decimos, es que yo tengo tanta fe que si le pido a Dios que sane a este familiar se va a sanar. ¿Y qué creen? El familiar no se sana. Y lejos de sanar, fallece. ¿Cómo nos sentimos? Es que yo tengo tanta fe que este familiar va a cambiar. Mi esposo va a cambiar, o mi esposa o mis hijos van a cambiar, porque yo tengo mucha fe. Y lejos de cambiar, se va complicando más la situación. Los problemas crecen y crecen y crecen. Y nuestra decepción va creciendo y va creciendo. Pensando que Dios no nos escucha, que escuchará a todos, porque casi siempre cuando estamos pasando algo malo, no sé por qué nos da por ver a los que les está yendo muy bien, para amargarnos nada más, para vivir amargados y decir, ay Señor, ve cómo a ellos sí les va bien y a mí no. Pero es nada más como para estarnos aquí flagelando, ¿no? Es nada más por eso. Y no sé si se han dado cuenta, cuando estamos pasando por una situación difícil, muchas personas que están pasando por una situación difícil vienen a pedirnos consejo. Y decimos, ay, pero si apenas puedo yo con mi vida. Aunque no vemos ahí a Dios, pero ahorita lo vamos a ver más. O basamos nuestra vida, nuestros cimientos en una fe prestada. ¿Qué pasa cuando leemos un libro que nos llena mucho y decimos, wow, este personaje que escribió, este escritor, le fue tan bien en su vida porque hizo esto, ayunó tanto, oró tanto, puso a orar a toda su familia, y no, hombre, Dios le contestó grandemente, yo voy a hacer lo mismo. ¿Y qué creen? No pasa nada. Frustración y más frustración. ¿Por qué? Porque es la fe de esa persona.
no es la nuestra. Ni Dios nos va a contestar como le contestó a él. Créanme, créanme. No saben cuántas personas conocí cuando salió un libro donde el hombre, era un hombre que se había dedicado a Dios y que él le pedía a Dios cómo las dimensiones hasta de su escritorio. Señor, dame un escritorio que mida tanto por tanto, y Dios se lo daba. Y después de ahí la gente ya empezó, los cristianos empezaron a hacer lo mismo. Señor, yo te pido unos calcetines grises para que me combinen con unos zapatos negros. ¿Y qué creen? Que no llegaban? O se los compraban y decían, ay, Dios me los dio. Pura frustración, pura frustración. O pensar, fíjense bien, esto, casi todo es porque como humanos tenemos un corazón que quiere seguir a Dios y que quiere fundamentar su vida en Él, pero nos equivocamos. Pensar, fíjense bien, que al orar siempre Dios va a sacar una varita mágica y se va a solucionar todo así. Y tampoco sucede eso. Qué bueno que oramos y ese es nuestro medio de comunicación con Dios. Eso debe de existir siempre. Por cierto, próximo viernes tenemos nuestra reunión de oración por Zoom. Ya hice el comercial, para que ahora es más sencillo conectarnos, ya no nos tenemos que trasladar, nos podemos conectar y estar orando todos como hermanos. La oración es importante, pero por ejemplo, existe un conflicto con alguien en mi vida y pensar que orando ya no voy a tener que pedir perdón o ya no voy a tener que poner límites o ya no voy a tener que cambiar actitudes equivocadas en mí. ¿Sí me entienden? No es que cambie todo así. Y entonces edificamos nuestra vida en cimientos que a la larga, con cada problema, se van a ir. La estructura de nuestra vida se va a ir moviendo de tal forma hasta que el edificio que Dios quiere hacer en nosotros se ha derrumbado. Y digamos como muchos, no quiero saber nada de Dios. No, yo ya no creo en Dios. Una vez leí un comentario de un jovencito que nosotros lo conocimos y todo, y decía, ¿cómo me ha engañado los pastores y la Biblia? ¿Cómo me engañaron? Porque ahora sí creo en lo correcto, sí, seguía a un gurú o algo así. ¡Qué desgracia! ¿Por qué? Porque los cimientos de su vida jamás fueron los correctos. Y por eso nos sentimos decepcionados. Eso es normal que nos sintamos así. Es lógico que nos sintamos así. Con esto, fíjense bien, no estoy diciendo que no amemos a Dios, ni que no queramos seguirle. Pero nuestra vida no puede estar fundamentada en nada de esto. Porque al no poder ver victorias en nuestro interior, nos lleva a sentirnos frustrados, pensando que somos malos o que a nosotros Dios no nos escucha. ¡Qué tragedia! Nos lleva a tener una vida cristiana cansada. Nos reunimos pues nada más a lo mejor hasta por la costumbre, ya ni sabemos por qué. Sin frutos, ni un fruto. Como la higuera, ¿se acuerdan? La higuera estéril, ni un fruto tenía. Ni victorias. Ver la vida sin ningún cambio. Sin pena ni gloria. Pero no fuimos hechos para eso. No fuimos hechos para eso. Pablo en Efesios 3:19, el apóstol Pablo, dice esto. Él orando por la iglesia de Éfeso, les dice esto, le pido a Dios, está hablando, le pido que
por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, ahí donde se guardan los problemas y todo eso, que los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por la fe, ¿en quién? En Cristo, habite en sus corazones. Y pido que arraigados, fíjense bien, y cimentados ¿en qué? En amor, puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho, cuán largo, cuán alto, cuán profundo es ¿qué? El amor de Cristo. El amor de Cristo. Subrayen eso en su Biblia. En fin, que conozcan ¿qué? Ese amor, aquí lo tienen, ¿verdad? Que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que entonces sí sean llenos de toda plenitud de Dios. No está diciendo que seamos plenos solamente cuando nos vaya bien, sino que siempre podamos estar plenos, nos vaya bien o no. Que para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Pero necesitamos estar seguros que amamos a Dios. Eso sí, porque ese versículo de para los que aman a Dios no es para todos, ¿eh? No es para todos. Si quieren saber más, hay clases de Romanos donde se da mucha explicación de esto. Es precisamente este amor que conoce todo el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ¿qué? Que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo el mundo conoce este versículo, o la mayoría de las personas. Hasta los futbolistas, ¿se acuerdan cuando se levantaban así su playera, traían aquí Juan 3:16? O lo ponían en letreritos en el estadio así. Pero, ¿qué tan arraigados estamos en este amor? ¿Qué tan arraigada están nuestros cimientos en ese amor? ¿Qué tan grandes están nuestras raíces en este cimiento y en este sustento de amor? ¿Por qué cuando enfrentamos situaciones complicadas empezamos con el primero que volteamos es con Dios? Pero no para decirle, Señor, ya sé que tú estás conmigo, no. ¿Por qué me pasó esto a mí? Me decía una mujer una vez, ¿por qué eso no les pasa a los ricos? Ni les digo de quién, porque pobre señor, el que culpa tiene. ¿Por qué al hijo de este señor muy rico no nace así? A ver, ¿por qué no? Que él naciera así, porque él tiene dinero. Y empezamos a irnos contra Dios, porque el sustento está débil. El cimiento no es el correcto. Hubo un hombre que siguió a Jesús, llamado Pedro. Todos lo conocemos porque todos sabemos que Pedro, ¿qué hizo? Negó 3 veces a Jesús, ¿verdad? Ok. Y decimos, ay Pedro, qué bárbaro Pedro. Pero ¿qué creen? De Pedro es de quien más se habla en la Biblia, de todos los discípulos de Jesús. ¿Por qué creen? Porque la Biblia no creen que nada más hay cosas que están escritas por así, porque se parece a nosotros. ¿Cómo ven? Y de Pedro vamos a aprender hoy cómo deben de estar nuestros cimientos y cómo nos podemos fortalecer en la roca que es Jesucristo y en ese amor que Dios manifestó a través de su Hijo. Las características de Pedro: un hombre común y corriente, luchando con su vida como nosotros, falta de sumisión,
En algún momento él quería hacer siempre su voluntad, con demasiada confianza en sí mismo. ¿Se fijan? ¿Cuándo empezamos a hacer nuestra voluntad? Cuando nos sentimos bien confiados en nosotros mismos. Casi siempre. Que esa confianza que creen lo llevaba al orgullo. Es que Dios me bendice porque pues sí soy buena persona, la verdad sí. La verdad sí. No soy, porque lo sabemos pintar bien. No soy muy buena, pero tampoco soy muy mala. Pensando que es así. Y él luchaba con eso, el orgullo, como a nosotros. También le daba algo de envidia. Su fuerza de voluntad era más fuerte que su confianza en Dios. Él decía, no, sí puedo. Como nosotros decimos, Señor, este año que viene ya voy a empezar la Biblia, porque no la empezamos desde ahorita, ¿no? Pero decimos, no, Señor, el próximo año, en enero, ya voy a leer la Biblia, ahora sí. Pero lo que está hablando es la fuerza de voluntad, que esa no alcanza mucho. La fuerza de voluntad llega hasta el lunes y a veces ya en la tarde ya se nos está olvidando. Para el martes ya la fuerza de voluntad ya se fue, no alcanza. ¿Recuerdan cuando Jesús iba caminando sobre las aguas? ¿Sí se acuerdan de esto? Y que Pedro inmediatamente dijo, si eres tú, manda que yo lo haga y yo lo voy a hacer. ¿En quién estaba confiando? En él. Y le dijo Jesús, sí, claro, ven. Y empezó a caminar, pero empezó a ver que se movía y empezó a voltear. Y se empezó a hundir. Jesucristo lo rescata. Y Jesús toma este evento para enseñarle a Pedro algo. Si pones la vista en las circunstancias, te vas a hundir, Pedro. ¿Ok? Jesucristo lo reprende cuando Pedro trata de persuadir a Jesús que no vaya a la cruz. Y Jesucristo le dice, aléjate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Fíjense por qué. Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿En qué ponemos nuestra mira? Como Pedro. ¿Verdad que este mundo nos bombardea con muchísimas cosas? Con muchísimas cosas. De hecho, muchos de los pensamientos que a veces tenemos es de lo que nos estamos alimentando. Y a veces es de puras cosas de WhatsApp o de puros Facebook o de puras noticias de Google, y eso nos lleva a una madeja que ya no tenemos aquí en la cabeza ya no cabe. No ponemos las cosas, nuestra vida o nuestros ojos en las cosas de Dios. Jesús vuelve a tomar esta manera de ser de Pedro para enseñarlo nuevamente. Tenía tanta fe en sí mismo que podía lograr muchas cosas. Él tenía mucha confianza en sí mismo, pero eso mismo lo llevó a cometer uno de los errores más grandes y más dolorosos para su vida. Y que por eso todo el mundo lo recuerda. Qué fuerte, ¿verdad? Negó a su maestro. Y no nada más fue que de alguna forma las personas o nosotros lo recordemos porque negó a Jesús, sino que se pueden imaginar el dolor que él experimentó, tan fuerte, porque cuando nosotros caemos en la tentación, cuando sale de nosotros lo que no quisiéramos que saliera, nos sentimos avergonzados. ¿Saben por qué mucha gente se empieza a alejar de Dios? Porque se siente avergonzada. Y eso le pasó a Pedro. No escuchó
confiaba tanto en él mismo que no escuchó lo que Jesucristo le advirtió poco antes. Pedro, Satanás me ha pedido para que te zarandearte como el trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, que tu cimiento esté firme. Por eso estaba orando Jesucristo por él. Y él le dijo: Señor, es que de seguro que no sabes con quién estás hablando. Estoy dispuesto a ir contigo no solamente a la cárcel, sino también a la muerte. Y le dijo Jesús: ay, Pedro, ¿cómo nos puede decir a nosotros? Te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Ay, Pedro. Igualito que nosotros, ¿verdad? ¿Se les hace conocido? ¿Cuántas veces hemos fallado? ¿Verdad que muchas? Este es un ejemplo de cuando nuestra fe está basada en nuestra fuerza de voluntad. Quería agradar a Dios, pero en su fuerza de voluntad, solamente basado en Él. Claro, el fundamento se movió y se cuarteó su estructura. Es que mi fe es tanta, pero fíjense bien, es como les decía hace un momento, es que yo tengo tanta fe, mi fe es mucha para que Dios me dé lo que yo quiero. Y no es, yo tengo tanta fe en Dios que si obtengo o no lo que quiero, sé que Él siempre estará conmigo. ¿Verdad que cambia todo? Cambia todo, porque la estructura no estamos siendo nosotros, está siendo Él. ¿Ok? Más bien el fundamento. El gran amor de Dios no deja a Pedro frustrado, porque así es como Dios nos ama y nos da una oportunidad y otra y otra y otra. Cuando Jesucristo resucita, va con él y le hace 3 preguntas. Pedro, ¿me amas? Para esto Pedro ya se había dado cuenta que él no podía, que su fe en él mismo y en su fuerza de voluntad no alcanzaba. No alcanzaba. Y Jesucristo le pregunta 3 veces, Pedro, ¿me amas? Pedro le contesta la última vez, Señor, tú sabes todas las cosas, diciéndole, ya está solucionado eso en mi corazón, ya no voy a alardear más de mí, ahora tú ya lo sabes, mi fundamento está siendo tú. Por eso le dice, tú lo sabes, tú lo sabes. De esa vez, cuando Pedro pudo expresar que su fundamento era correcto y que fue probado también, ¿qué creen? Su vida cambió 180 grados. De un hombre temeroso que con unas cuantas personas él se atemorizó y dijo, no, yo no conozco a ese señor, y hasta dice que dijo hasta improperios en contra de su maestro. Después de eso, se levanta como un nuevo hombre, después de estar con Jesús y ser expuesto a su cimiento. Y en su primer predicación, 3,000 personas entregan su vida a Cristo, nada más. 3,000 personas. Se levanta con un poder de Dios impresionante. Después lo vemos como autor de 2 libros de la Biblia. Y por último, se siente honrado de morir por Jesucristo. Él murió crucificado, pero él dijo, no soy digno
de morir igual que mi maestro. No soy digno. Y murió de cabeza en una cruz invertida porque dijo: yo no soy digno. ¿Cómo cambió? ¿Cómo cambió? Porque el cimiento lo dice todo. Las respuestas que le da Jesús estaban hablando de su fundamento. Tomé algunas claves para nosotros, para que nosotros pudiéramos aprender y poder sustentar nuestra vida en el cimiento correcto. ¿Cómo transformar nuestro pensamiento? Porque ahí es donde radica esa confusión que tenemos luego. ¿En qué verdades se apoyó Pedro para darle sentido a su vida? Número 1, fíjense bien, Dios nos eligió. Primera de Pedro 1:2, fíjense bien. Vean lo que dice: de acuerdo con su plan. Es la versión del lenguaje actual. Dice: de acuerdo con su plan, Dios el Padre decidió elegirlos a ustedes para que fueran su pueblo. Y por medio del Espíritu Santo y de la muerte de Jesucristo, Dios los ha limpiado de todo pecado para que lo obedezcan. Dios nos eligió. ¿No te has dado cuenta que el que tú llegaras a Dios, o que alguien te invitara a una reunión, o si estás escuchando esta conferencia y nunca habías escuchado una, o tienes muy poquito de estar relacionándote con Dios, no es por la persona que te invitó, fue Dios poniendo ese deseo en la persona para que tú lo conocieras, porque Él te había elegido. Cada uno de nosotros nos tenemos que sentir privilegiados porque Dios nos escogió. Y podemos decir: ¿y por qué a los otros no? El Evangelio es para todos, para todos. Pero estas verdades son para los que dicen: yo quiero seguir a Jesús, nada más. Por eso es que para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Es para los que dicen: yo. ¿Ok? Dios vio tu corazón y dijo: tiene potencial para que yo lo llame. Así como llamó a Pedro. Él y su hermano estaban pescando. Jesucristo pasó y les dijo: síganme, y ellos lo siguieron. Exactamente es así. Cuando decimos yo, entonces todo empieza a cambiar. Nos tenemos que sentir privilegiados. Dios nos eligió. Una vez que nos llama, este es el número 2, y nos da la oportunidad de nacer de nuevo, nos da la categoría de hijos y de amigos de Dios. Lo que cantábamos hace un momento, éramos contrarios a Dios. Éramos contrarios a Dios. Nuestras obras eran malas. ¿Qué significa esto? Que queríamos hacer nuestra voluntad siempre y no la de Dios. Y el pecado, Dios lo resiste. En la pureza de su persona, de su vida, rechaza totalmente el pecado. En la clase de Romanos les ponía el ejemplo como lo que está pasando ahora con el COVID. Una vez vi en la casa de ustedes que llegó una ambulancia, cuando estaba la pandemia, todo lo que daba, y llega una ambulancia, se detiene y bajan 2 personas, pues como enfermeros o como médicos, no sé, bajan y con su portafolito y se están un rato ya. Y después me di cuenta porque veo que enfrente, el edificio de enfrente que queda muy cerca, y vi que toda la gente estaba afuera. Y dije: pues, ¿qué está pasando? Me asomo y se empezaban a poner todos
todo lo que tienen, dobles trajes, dobles cubrebocas, caretas, guantes, se empezaron a poner. Obviamente era un enfermo de COVID y entraron por él, pero totalmente cubiertos. ¿Por qué? Hay algo natural en nosotros. Y me di cuenta, y lo que más me llamó la atención es que ustedes saben que el COVID, como decía Raúl, es un virus que es grasoso y cae. O sea, por eso no puede ir en el aire, porque cae a 1 metro, se cae. Pero la gente que estaba afuera, en los balcones, inmediatamente corrió a ponerse un cubreboca, como si fueran pulgas, ¿no? Y si brincara así. Y toda la gente se puso su cubreboca así, aún estando adentro de su casa con la ventana, así, por instinto. ¿De qué? De no contagiarse. Imagínense en la blancura de Dios, en la pureza de Dios. El pecado no puede estar con él. Por eso, escuché esta ilustración. Si a un hombre le robaran a su hijo y a ese hijo lo torturaran y lo mataran, y él buscara vengarse, ¿qué sería? Venganza, ¿no? Se llamaría venganza. Si este padre decidiera que la justicia se hiciera cargo, sería justicia, se le llama justicia. Pero si este padre a esos hombres malos que le hicieron eso, les abre la puerta de su casa, les permite que se sienten con él y los llama hijos, ¿qué es? Gracia. Gracia. Así es como nos llamó Dios. Por eso ese canto explica todo, cómo éramos totalmente enemigos de Dios, extraños a Él, y nos sienta en su mesa y además nos llama hijos. A lo mejor no hemos entendido esta parte, por eso es que no nos podemos sustentar en esto, pero esta es una verdad. Dios nos levanta y nos llama hijos, pero también amigos. Primera de Pedro 3:18 dice: porque Cristo murió una vez y para siempre para perdonarnos nuestros pecados. Él era bueno e inocente y sufrió por los pecadores, o sea, por nosotros, para que ustedes pudieran ser amigos de Dios. Los que mataron a Cristo destruyeron su cuerpo, pero Él resucitó para vivir, para que ustedes pudieran ser amigos de Dios. Los que mataron a Cristo destruyeron su cuerpo, pero Él resucitó para vivir como espíritu. Entonces vemos, dice, Jesucristo dio su vida siendo inocente para que nosotros fuéramos llamados amigos de Dios, para amistarnos con Dios. Ese es el gran amor, ese tiene que ser nuestro sustento. Todo esto lo escribió Pedro, una vez transformado. Nuestra vida tiene una esperanza. Primera de Pedro 1:3 dice: alabemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha hecho nacer de nuevo y nos ha dado una vida con esperanza. Esto lo ha hecho Dios por su gran amor hacia nosotros. Nuevamente les voy a leer. Esto lo ha hecho Dios, ¿por qué? Por su gran amor hacia nosotros y por el poder que mostró cuando resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Nuestra vida tiene una esperanza. Una esperanza de que aquí no va a terminar. Tenemos todavía una esperanza eterna donde seguirá nuestra vida con Él.
Otro fundamento de nuestra vida debe de ser que todo lo que Él nos ha prometido nos lo dará. Pero asegúrate que Dios te lo haya prometido. Eso sí, asegúrate. Todo nos lo dará. Primera de Pedro 1:4 dice, y de que nos dará todo lo que nos ha prometido y que tiene guardado en el cielo. Lo que nos ha prometido no puede destruirse ni mancharse, ni marchitarse. Lo que Dios nos ha prometido, Él nos lo dará. Punto. No hay opción para dudas. Él nos lo prometió. Él lo va a cumplir. Número 5, Dios tiene cuidado de nosotros. Primera de Pedro 5:7. Así que pongan sus preocupaciones en las manos de Dios, pues Él tiene cuidado de ustedes. Cuando nos enfrentemos a situaciones complicadas, cuando pensemos que no podemos, debemos de confiar en que Él tiene cuidado de nosotros. No vivir como luego hemos vivido, sufriendo, padeciendo cada día, sino levantándonos en esta verdad. Él, sobre todas las cosas, tiene cuidado de nosotros. Cuando llega el temor de que, ¿qué será de la vida de mis hijos? ¿Qué será de mi vida? Cuando yo ya esté más grande, ¿qué va a pasar conmigo? No sabemos si vamos a vivir mañana, pero ya nos estamos preocupando. ¿Qué va a ser de la vida de mi hijo? ¿Qué va a ser de la vida de este familiar? Ni siquiera sabemos. Lo que sí debemos de estar seguros es que Dios tiene cuidado de nosotros. Cada oportunidad, este es número 6, las oportunidades para afianzar nuestra vida vienen en una envoltura diferente. No creamos que a veces las bendiciones de Dios vienen en una caja así de regalo hermosa, con un moño precioso. No. La mayoría de las veces, las oportunidades que Dios nos da para afianzar nuestra vida vienen en una envoltura que no nos gusta. Vean lo que dice Primera de Pedro 1:6 y 7. Por esto, aun cuando por algún tiempo tengan que pasar por muchos problemas y dificultades, alégrense. La confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro. Fíjense bien. Así como la calidad del oro se pone a prueba con el fuego, la confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los problemas. Si ustedes pasan la prueba, su confianza será más valiosa que el oro, pues el oro se puede destruir. El oro es pasado por fuego. Nuestra vida tiene que pasar por problemas y esa es la oportunidad enorme que Dios nos da. En lugar de voltearnos con Dios y decirle, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué pasan y pasan los días y yo no veo nada? En lugar de eso, es decir, Señor, gracias porque de esto voy a salir diferente. Porque voy a aprender de esta situación, porque mi vida será transformada como la tuya. ¿Verdad que ahí cambia todo? Y no irnos hasta el piso y estar ahí para que alguien nos levante. Esa no es la vida que Dios ha preparado para nosotros. No podemos vivir por debajo de lo que Jesucristo, del gran precio que se pagó por nosotros. No podemos vivir así. Todas las circunstancias difíciles que vienen a nuestra vida es con este propósito,
Porque a los que aman a Dios, ¿qué? Todas las cosas ayudan a bien, buenas y malas, buenas y malas. Todo nos va a ayudar. El punto es si nosotros lo alcanzamos a ver. El punto es si nosotros alcanzamos a abrir nuestros ojos espirituales y decir, ay, esto es lo que yo tenía que aprender. Y entonces empezar a ser moldeados en nuestra vida. Entonces empezaremos a ser moldeados por Él y parecernos un poquito más a Jesucristo, un poquito más. Ese es el objetivo, ese es nuestro cimiento. Dios nos ama tanto y lo sabemos, pero no nos alcanza para conectarlo. No, se nos olvida. Tenemos algo en nuestra mente que nos lleva más a ver lo que no tenemos y lo mal que nos sentimos, que en ver la grandeza que tenemos en Dios, el Dios tan enorme que tenemos. Todo esto escribe Pedro en estas cartas y nos podemos dar cuenta que Dios, en su gran amor, lo fue llevando a que su vida estuviera afianzada y arraigada en ese amor que nos sobrepasa. El amor de Dios. ¿Seremos mejores que otros? ¿Ustedes qué creen? ¿Por qué Dios se fijó en nosotros? Por su amor que no entendemos. Y Dios quiere tener a mucha gente con Él para amarlos. Por eso es que tenemos que hablar de Él. Pero nosotros no hicimos nada, no fuimos tan especiales o nos portamos tan bien porque ya vimos que eso ni sirve. Fue Dios en su gran amor y ese gran amor Dios lo quiere seguir derramando en cada uno de nosotros. ¿Y cómo es que lo vamos a ver? Cuando en las circunstancias complicadas nos sujetamos de Él, así como nos sintamos, así derrotados o como sea, abrazados de Él, porque en Él está nuestra esperanza. Como les decía, todos estos cimientos o todas estas, el que aprendamos la Biblia o el que leamos o el que nos reunamos o el que cantemos, a veces no nos sirve. ¿Por qué creen? Porque el cimiento no es el correcto. Todo eso sirve cuando los cimientos son correctos. Cuando el cimiento es correcto, ¿qué creen? La Biblia empieza a ser nuestra mayor pasión. El reunirnos, estaremos listos para estar reunidos. El alabar a Dios, estaríamos dispuestos siempre, conectados con Él, cantando las grandezas de Él. Yo no sé cómo ha estado tu vida, si tu vida ha ido siempre de victoria en victoria, que es como debería de estar, o en derrota en derrota, porque esa es otra, ¿no? No sé, yo no sé. Como dijera Pedro, tú sabes todas las cosas, le dijo a Dios, a Jesús. Pero yo quiero invitarlos para que esto se haga verdad en nuestra vida, y a lo mejor es algo básico, y que a lo mejor van a decir, ay Eugenia, eso es como de kinder, pero nos tenemos que asegurar, estar seguros que un día conscientemente le entregamos nuestra vida a Dios, conscientes de lo que estábamos haciendo, no porque alguien nos guió a una oración y casi nos pusieron aquí, ¿no? O porque nos dio pena decir que no y dijimos, bueno, pues ya voy a repetir con tal de que ya no me estén viendo. Porque mucha gente así decía, bueno, pues ya. O si no, era tanto a nuestra fuerza que hicieron tanta presión con nosotros que dijimos, bueno, ya lo voy a repetir.
yo quisiera que todos cerráramos nuestros ojos y que con tus propias palabras, yo no te voy a guiar. Si tú no has hecho esta oración consciente de que Jesucristo, entregarle tu vida a Jesucristo y afianzarte de ese amor, si tú no has hecho esta oración consciente, no porque yo te lo estoy diciendo, sino porque tú quieres, es el momento de que la hagamos, porque entonces el cimiento, el mayor cimiento que podemos tener es Jesucristo. Y sabremos que nuestra vida estará arraigada en Él. Y aunque venga y se mueva la estructura, no se va a caer, porque el cimiento es el correcto. Quiero dar un tiempo para que cada uno, todos cerremos nuestros ojos y cada uno arregle esto con Dios y que nuestra vida sea la que se comprometa o le diga a Jesucristo: yo te necesito, yo ya no quiero seguir así. Todos cerremos nuestros ojos. Los que nos están viendo también ahí en su hogar. Gracias, Padre, porque tú nos recibes. A ti no te importa lo que hayamos hecho, ni qué tan sucios nos sintamos. Porque tú, Señor, moriste por nosotros y por todos esos pecados que a lo mejor nos sentimos avergonzados de ellos. Pero hoy quiero ser consciente de que mi vida está en las mejores manos, que eres tú. Y que tú empieces a hacer un edificio grande en mi vida para tu gloria. Gracias, Padre. Gracias. Gracias, Señor. Yo sé que a lo mejor algunos que nos están viendo aquí están haciendo esta oración y le agradezco a Dios porque no puedes estar en mejores manos que en las de Él. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Amén. Dios quiere escribir tu historia en el lienzo que es tu vida. Dios quiere hacer una gran obra y empezar a escribir en ti. Me gustó esto que lo encontré. Dice: José esperó 13 años, Abraham esperó 20 años, Moisés esperó 40 años, Jesús esperó 30 años. Dios está trabajando contigo. Ten paciencia, estás en las mejores manos. Que Dios nos bendiga a todos y nos vemos el próximo domingo.